buenas tardes, amigos televidentes. De nuevo con ustedes en Bill Wall Inversiones y Finanzas. Y hoy tenemos un programa regular. Aquellos que nos sintonizaron las semanas pasadas saben que tuvimos un invitado en un tema que tocamos la parte de economía, de finanzas y de impuestos, etcétera. O sea que no era totalmente fuera del tema nuestro usual, pero de todas maneras no era con las imágenes. Y hoy volvemos al programa de costumbre. Así que vamos a entrar con las imágenes. El tema central de hoy es el ahorro. Se nos ha ocurrido tener esto, hemos tocado esto en diferentes contextos, pero consideramos que esto es fundamental para las economías personales, para todo, en resumidas cuentas, y creemos que hemos montado un programa que sea fácil de entender. Ahorrar es esencial para construir un colchón financiero que brinda estabilidad, tranquilidad y libertad. Permite enfrentar emergencias como gastos médicos o averías sin endeudarse, cubrir necesidades ante la pérdida de empleo y alcanzar metas a futuro. Y aquí tiene una imagen que lo ilustra de una manera bastante clara qué significa. Las principales razones para integrar esta práctica es fondo de emergencia, previene que un problema inesperado, una crisis de salud o una reparación urgente paralice la economía personal u obligue a pedir préstamos. Es importante el fondo de emergencia, sabemos todo que es algo que la salud por lo regular o algo imprevisto, y siempre hay que tener recursos para poder enfrentarlo y responder a corregir la situación que se presente. Cumplimientos de metas. Hace posible financiar proyectos grandes y costosos a mediano y largo plazo sin quedarse sin recursos en el presente. Si no se tiene un plan para acumular recursos y enfrentarse a estos problemas a largo plazo y programarlos, prepararse para ellos, tener esas metas, entonces vamos a improvisar todo el tiempo. Y la improvisación por lo regular lleva a errores y resulta muy costosa. Y la imagen es bastante clara, tiene que tener un camino trazado con un objetivo final. Independencia y paz mental. Reduce el estrés financiero y da la libertad de tomar decisiones laborales o personales sin depender estrictamente del salario mensual. Por lo regular, el salario mensual se acomoda a los gastos necesarios y obviamente previstos, y aquí no tocamos eso porque tenemos una reserva que la vamos guardando poco a poco y por lo tanto no interrumpe los recursos que van destinados a casos específicos o propósitos específicos que por lo regular están en el presupuesto. Y por supuesto el bienestar, la longevidad. Es interesante esto porque han habido estudios de cuáles son los países más felices y da la casualidad que últimamente ha aparecido varias veces que se ha hecho el estudio Finlandia, un país del Báltico, un país que es realmente frío, que no se asocia con la alegría que nosotros en el trópico asociamos con la felicidad. Pero ellos precisamente buscan esto, el bienestar, y que cuando lleguen a una edad que no pueden producir, que no tienen ingresos fijos porque no pueden trabajar, pues evidentemente ahí ellos ya están protegidos, tienen su pensión, tienen su vida ajustada,
posiblemente el sistema social del país cubra los gastos de enfermedad y otros gastos de las personas ya envejecientes, en fin, y eso para ellos es felicidad, no tienen preocupación, no tienen estrés, tienen todos estos gastos cubiertos, los servicios brindados sin que le cueste nada, y por lo tanto es una felicidad completa. Nosotros tenemos tendencia en nuestra franja del clima cálido a vivir los momentos en forma muy intensa. Nosotros si hacemos una fiesta, bailamos, cantamos y obviamente tomamos más bebida alcohólica de lo que debemos, pero en el proceso lo gozamos. Ellos no piensan de esa manera, ellos van buscando la manera de tener momentos de felicidad sencillos, sin exageración, siempre pensando en el futuro, cuando ellos ya no tengan ni la fuerza física, tal vez dificultades mentales, para tener una vida tranquila hasta completarla. Volvamos a las imágenes. ¿Cómo empezar a ahorrar sin mucho dinero? Empieza por establecer metas realistas y alcanzables. Destinar una pequeña porción de los ingresos cada mes al ahorro, aunque sea una cantidad modesta. Automatizar ese proceso mediante una transferencia programada a una cuenta de ahorros. Se puede hacer más sencillos y menos perceptible. Y además, ahora es más fácil hacerlo con las aplicaciones de los bancos u otras instituciones o entidades. Es decir, hay sistemas electrónicos que hacen que puedan transferirse de una cuenta, digamos, corriente que se utiliza para gastos continuos y automáticamente al mes una cifra predeterminada pasa a la cuenta de ahorro que genera beneficios. Pequeños cambios en nuestros hábitos de consumo pueden liberar recursos que se pueden destinar al ahorro. El ahorro no es solo una cuestión financiera, sino también una herramienta poderosa para el bienestar y la tranquilidad emocional. Al tener un respaldo financiero propio, que no son recursos que se toman prestados, se podrá enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y autonomía. Planificación. Presupuesto. Lo primero, se comienza por un presupuesto que indica los ingresos, gastos y qué podemos nosotros sacar del dinero. Siempre debe sobrar algo que podamos marcar para acumularlo, que es realmente el ahorro. 2, meta. Tiene que haber un propósito, un destino final a largo plazo y mostramos en este caso el símbolo de dólar o de peso, que en realidad estamos hablando de dinero, pero el propósito puede ser para comprar una vivienda, para, en fin, estudios, pero lo medimos en base a dinero porque en este caso es un ahorro financiero. Objetivo, pasos concretos y medibles. La acción para alcanzar la meta, es la acción. Tenemos que tener este plan que debe ser continuo. 4, revisión periódica. Cambios en las circunstancias cambian continuamente y es fundamental ajustarse de acuerdo a esas condiciones. 5, disciplina, perseverancia. Nosotros en un clima cálido tenemos tendencia a improvisar, no tenemos necesidad de prepararnos para un invierno crudo, el hogar, ropas de invierno, adecuar el vehículo, sencillamente improvisamos, pero realmente tenemos que hacer el esfuerzo de disciplinarnos y eso el ahorro lo requiere como algo sine qua non. Métodos o herramientas. Alcancía. Esto suena cosa de muchachito, pero alcancía. Para crear el hábito del ahorro. Los padres que siempre piensen en adquirir una pequeña alcancía y a los niños, a medida que van creciendo, 5 o 6 años, se le da su chelito para que lo vaya poniendo en la alcancía. Se va creando un hábito desde una edad pequeña
Y tenemos que ver que en todo en el mundo, si es una cuestión de arte o es un deporte, los grandes deportistas comienzan a una edad temprana. Empiezan a disciplinarse, empiezan a desarrollar un sistema que a la vez va haciendo descubrir un mundo nuevo en el deporte que elija y por consiguiente sirve también de estímulo. Y lo mismo sucede cuando se tiene una alcancía que realmente los niños la cogen en la mano y la mueven y suena, y cuanto más monedas haya, pues más suena, y eso es el estímulo para continuar depositando moneda en la alcancía. Volvamos a las imágenes. Cuentas bancarias, cuentas de ahorro o depósito a plazo fijo. Decimos este tipo de cuenta porque este tipo de cuenta genera intereses y por lo tanto va aumentando el monto del dinero que se va depositando. Inversiones, ingreso fijo, renta variable, diversificación, ya esto es algo más sofisticado, se requiere de más recursos y obviamente hay elementos de riesgo que escoger. Pero si el plan es a largo plazo, una vez que se haya acumulado a través de cuenta de ahorro, etcétera, la cantidad que se requiere para entrar en las inversiones, pasa a las inversiones que, como veremos más adelante, indicamos que son más rentables. Y aquí vemos los ejemplos por la imagen. Comenzamos con la alcancía, cuenta de ahorro o depósito a plazo en un banco y luego evidentemente lo más sofisticado de las inversiones, que en República Dominicana tenemos un mercado de valores atractivo y que se debe de conocer y ver qué oportunidades presenta. Ahorrar en cuentas bancarias para metas a corto plazo, menos de 3 a 5 años. Y para las emergencias hay que tener dinero disponible, no podemos invertirlo en algo que haya que vender, que haya que, en fin, un proceso, sino tenerla disponible de inmediato. Y aquí hablamos de emergencia y pensamos en primer lugar, obviamente, en asuntos o cuestiones de salud. Metas a corto plazo, dinero que se necesitará en menos de 3 años para unas vacaciones, el inicial de un vehículo o un viaje. ¿Cuánto ahorrar en cuentas bancarias? Se utiliza cuenta de ahorro o certificado financiero para fondos de emergencia. El dinero necesario para cubrir 3 a 6 meses de los gastos básicos, manteniéndolos líquidos y disponibles al instante. Si, por ejemplo, viniera un fenómeno, no voy a llevarlo al punto de lo que ha sucedido en Venezuela estos días, pero llevémoslo al punto de una tormenta o algo que interrumpa la vida, el sistema de vida, y no podamos tener empleo en esos momentos. En fin, hay gastos extraordinarios y tenemos que tener esa disponibilidad en forma líquida. Reducción de riesgo, cuando no se puede permitir perder el capital, ya que el dinero en cuenta bancaria regulada tiene bajo riesgo. Si se tiene dinero en un banco, los bancos están regulados, el sistema bancario dominicano es bastante solvente, por consiguiente el dinero está ahí, hay un seguro también que se conoce, ¿no?, de tanto dinero depositado, se cubre tanto por pérdida, en fin, es el lugar indicado. No tenerlo debajo del colchón, sino sencillamente en una institución financiera regulada. Se invierte para objetivos a largo plazo como el retiro o la creación de patrimonio, ya que el interés compuesto y el crecimiento de los activos ayudan a que el dinero supere la inflación, es decir, supere su poder adquisitivo. Y eso es sumamente importante. Sabemos que lo que hace 10 años costaba 10 pesos y lo más probable es que cueste 15. Si no tenemos el dinero en un lugar que vaya aumentando su valor, entonces los 10 pesos que nos servía para mucho hace 20 años, ya hoy no nos lleva muy lejos. Invertir.
que es la etapa más sofisticada. Se utiliza instrumentos financieros, acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces, cuando se tiene el fondo de emergencia listo. Antes de invertir se debe asegurar la liquidez básica, como hemos reiterado en este programa hasta este instante. Se han establecido metas a largo plazo, existen esas metas, objetivos que están a 5 años o más en el futuro, como es el retiro. Se debe proteger el poder adquisitivo. La inflación reduce el valor del dinero guardado en efectivo con el tiempo. Las inversiones buscan rendimientos superiores a la inflación. El dinero pierde valor por inflación, es decir, los productos superan el aumento del valor del dinero y lo que va reduciendo su poder adquisitivo. Por consiguiente, es esencial que se tenga y se busque rendimiento que sean superiores. Por ejemplo, en estos momentos en el país la inflación está en 5.35% anual. Por consiguiente, hay que buscar una forma de tener los fondos invertidos que sea superior a ese 5.35. Si no, nuestro dinero pierde valor y por consiguiente vamos a encontrarnos que cuando vayamos a hacer uso de él para los objetivos que tengamos en un futuro, no nos va a dar suficiente para poder obtener esas metas que nos proponemos en el proceso del ahorro. Siempre hay que asumir volatilidad. Las inversiones fluctúan y puede experimentar pérdidas a corto plazo, pero históricamente ofrecen mayores rendimientos a largo plazo. Es decir, el riesgo paga más. Cuando se asume un riesgo mayor, se tiene un mayor retorno. Pero por otro lado, hay que cuidar ese riesgo, hay que estar consciente de ese riesgo. Para decidir la estrategia adecuada, es ideal seguir reglas financieras como las reglas 50-30-20, donde se destina el 50% a las necesidades, el 30% a gastos y un 20% al futuro financiero. Fíjese bien que el 20% es lo que se debería ahorrar idóneamente para asegurar un ingreso, un retiro que nos permita vivir sin tener un empleo que nos permita obtener ingresos continuos. La inversión que hagamos el fondo de pensión nos da esos ingresos, pero para que nos los dé cuando ya no estamos produciendo, tiene que ser un monto adecuado y con un retorno adecuado. Beneficios, bueno, los beneficios del ahorro: tranquilidad y seguridad económica, mejora la administración del dinero, permite alcanzar metas, genera ganancias, reduce las deudas, permite tener un ahorro de emergencia, ayuda a cubrir gastos importantes, un fondo para jubilación, buena reputación financiera porque uno tiene recursos para responder a cualquier necesidad y ayuda a dar un buen ejemplo para las futuras generaciones. Y esto no debemos de olvidarlo. Los jóvenes aprenden más por el ejemplo que se da que por lo que se le dice, se le pide o se le obliga a hacer. El hábito del ahorro va más allá del dinero. Por ejemplo, el agua, energía eléctrica, alimentos, ropa, calzado, combustible, reuso de envases, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay que mantener un control sobre los gastos superfluos. Tenemos, por ejemplo, aquí el agua. No debemos de dejar las plumas abiertas, desperdiciar el agua, igualmente con las comidas, que debemos de comer medidos, debemos de preparar la comida que vamos a consumir. La luz, la energía es esencial. Las personas que entran a una habitación, prenden la luz, la dejan prendido porque van a volver después. Eso hay que ahorrarlo, eso tiene un costo y un gasto enorme. Y con esto, evidentemente, llegamos al primer descanso de este programa. Es una pausa breve y volvemos con ustedes para continuar con el resto del contenido.